Bienvenidos a Directo Bogotá, el noticiero de la Pontificia Universidad Javeriana. Comenzamos con los titulares de esta edición. El pasado 21 de abril, las protestas se tomaron las calles de Colombia y en la capital, el personal de la salud convocó una marcha de batas blancas. Ampliamos en minutos. También hablaremos de cultura. Comenzó la edición 36 de la Filbo con el tema Lee la naturaleza. Y les contaremos más del artista Enrique Grau, uno de los más reconocidos de Colombia. Y este mes se conmemoran 20 años de su fallecimiento. Comenzamos las noticias hablando de las marchas del pasado 21 de abril. La derecha las convocó en diferentes ciudades capitales de Colombia. Luego, el centro y diferentes sectores también se sumaron, entre ellos el gremio de la salud, que está inconforme por las decisiones del gobierno de Gustavo Petro, tras la intervención de Sanitas y a la nueva EPS. Los profesionales de la salud salieron a la carrera séptima en Bogotá, en la que se denominaron las marchas de batas blancas. Este 21 de abril, la marcha de las batas blancas se tomó Colombia, una marcha promovida por la Asociación Nacional de Cirugía, quienes se encuentran inconformes por las medidas tomadas por el gobierno Gustavo Petro tras la intervención a la nueva EPS y a la EPS de Sanitas. También la liquidación de Compensar. Más de 70 grupos de salud apoyaron la movilización, incluidos especialistas y ciudadanos que marcharon por su inconformidad tras las decisiones tomadas por parte del gobierno nacional y por la situación actual que viven los centros hospitalarios. Esto dicen los médicos. La salud se puede ver afectada al tomar decisiones que no surgen de la academia, ni de las sociedades científicas, ni de expertos técnicos. Creo que necesitamos alzar la voz porque sí necesitamos una mejor salud, pero de una manera diferente. Es que no pueden estar acá por diversas circunstancias, tienen que saber que nosotros estamos luchando por ellos. Algún día nosotros vamos a ser pacientes. Se necesita una reforma que sea incluyente y que no quite ya beneficios. Yo no estoy marchando por mi profesión, porque a mí me va mejor. Si este tipo hace estos cambios, los que van a sufrir son los colombianos, la persona de la calle, ellos son los que sufren. Actualmente se encuentran intervenidas Sanitas y Nueva EPS, además de la liquidación de Compensar. Esto se suma a las críticas a la reforma a la salud que ya se cayó en el Congreso. Aquí estamos alzando la voz para tener una mejor reforma a la salud de Colombia, una que verdaderamente sea el cambio, porque el cambio no puede ser para empeorar. En Bogotá, la movilización inició en el Parque Nacional, recorrió la carrera séptima y finalmente llegó a la Plaza de Bolívar. También hubo marchas en otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y otras capitales de departamentos. Este 21 de abril, la marcha de las batas blancas se tomó Colombia, una marcha promovida por la Asociación Nacional de Cirugía, quienes se encuentran inconformes por las medidas tomadas por el gobierno Gustavo Petro tras la intervención a la nueva EPS y a la EPS de Sanitas. También la liquidación de Compensar. Más de 70 grupos de salud apoyaron la movilización, incluidos especialistas y ciudadanos que marcharon por su inconformidad tras las decisiones tomadas por parte del gobierno nacional y por la situación actual que viven los centros hospitalarios. Esto dicen los médicos. La salud se puede ver afectada al tomar decisiones que no surgen de la academia, ni de las sociedades científicas, ni de expertos técnicos. Creo que necesitamos alzar la voz porque sí necesitamos una mejor salud, pero de una manera diferente. Es que no pueden estar acá por diversas circunstancias, tienen que saber que nosotros estamos luchando por ellos. Algún día nosotros vamos a ser pacientes. Se necesita una reforma que sea incluyente y que no quite ya beneficios. Yo no estoy marchando por mi profesión, porque a mí me va mejor. Si este tipo hace estos cambios, los que van a sufrir son los colombianos, la persona de la calle, ellos son los que sufren. Actualmente se encuentran intervenidas Sanitas y Nueva EPS, además de la liquidación de Compensar. Esto se suma a las críticas a la reforma a la salud que ya se cayó en el Congreso. Aquí estamos alzando la voz para tener una mejor reforma a la salud de Colombia, una que verdaderamente sea el cambio, porque el cambio no puede ser para empeorar. En Bogotá, la movilización inició en el Parque Nacional, recorrió la carrera séptima y finalmente llegó a la Plaza de Bolívar. También hubo marchas en otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y otras capitales de departamentos. Las críticas a la salud no solo vienen por parte del personal clínico. Algunos pacientes están sufriendo con la crisis de medicamentos que hay en Colombia. En especial, la escasez de insulina ha hecho sonar las alarmas. Álvaro Pérez nos cuenta más.
En Colombia algunos medicamentos están desabastecidos, al menos 25 ya no están disponibles, como la cladribina, una inyección que necesitan los pacientes con leucemia para poder sobrevivir, o la fenitoína, que evita convulsiones. El INVIMA es el que muestra los 25 medicamentos desabastecidos. Además, hay otros 13 en riesgo de desabastecimiento y 212 en monitoreo para registrar su disponibilidad. Desabastecimiento tiene que ver con la oferta y la demanda, entonces aumenta la oferta, disminuye la demanda. Sí, hay varias causas, la pandemia se dio cuenta, por ejemplo, que aumentó la demanda de broncodilatadores. La escasez tiene que ver con el precio, es decir, que está disponible el producto en el mercado, pero por razones de economía no se puede conseguir. Frente al problema, el Ministerio de Salud ya anunció medidas. Prometió aumentar el porcentaje para el giro directo de las clínicas, hospitales y proveedores de servicio para tener sus finanzas más controladas y así aumentar la cobertura del servicio y aliviar la crisis. Uno de los medicamentos que más alarmas ha hecho sonar es la insulina humana, la cual se encuentra en riesgo de desabastecimiento. No hay suficientes proveedores y la demanda aumentó, pero no todas las insulinas están faltando. Otras como la Degludec, Lasdrima y Lispro se encuentran en monitorización. Pero entonces, ¿qué está pasando con la insulina? Una estrategia de mercado en el sentido de que nosotros veníamos utilizando las insulinas naturales, insulina zinc, insulina sódica, insulina protamina, y con eso se atendían los pacientes sin problema. Dado que sacaron las insulinas modificadas, que son mucho más costosas, pues es más rentable para la industria farmacéutica tenerlas. Entonces la idea con esto es un poco desabastecerlas con el fin de mantener esos costos. ¿Qué le están diciendo las EPS a los pacientes cuando no les suministran sus insulinas correspondientes? Porque está agotada, pues eso nomás, porque está agotada la insulina y me ha tocado comprarla a mí de mi plata. ¿Y cuánto te cuesta comprarla? Me cuesta 40.000 pesos el esfero de la insulina. Por ahora, los pacientes están a la espera de una solución a corto plazo para evitar el aumento de la incertidumbre, una mayor escasez y un desabastecimiento de sus medicamentos. En otras noticias, el Consejo Nacional Electoral estipuló las fechas para las consultas interpartidistas, que serán el próximo 26 de mayo. Con estos comicios, los partidos y las coaliciones podrán tomar decisiones o escoger sus candidatos. Les explicaremos en qué consisten. El próximo 26 de mayo se llevarán a cabo las próximas consultas electorales interpartidistas. ¿Sabe usted de qué tratan? Acá, en Directo Bogotá, le contamos. Las consultas interpartidistas son reuniones entre diferentes grupos políticos para la toma de decisiones. Pueden usarlas para decidir cosas dentro de su partido o para elegir a quién apoyar en las elecciones. Es una forma de participación democrática donde se unen fuerzas para tomar decisiones importantes. Las consultas internas o interpartidistas son mecanismos que tienen los partidos y movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos para tomar decisiones que les atañen a ellos mismos o para la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular. ¿Quiénes pueden votar? Cualquier ciudadano que esté registrado para ejercer el derecho al voto y que a la vez vaya a las elecciones legislativas. No es necesario estar en un partido político y a la hora de votar no están obligados a hacerlo por el mismo partido. Para las consultas que están próximas a realizarse, pues el Consejo Nacional Electoral, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1475, debe fijar una fecha anual para que los partidos y movimientos políticos acudan a este mecanismo si lo consideran necesario para la democracia interna del mismo. El 26 de marzo inició la inscripción de precandidatos ante la Registraduría Nacional y el 6 de mayo finaliza la modificación de los candidatos para poder votar el 26 de mayo. Pasamos a las noticias culturales, porque ya comenzó la Feria del Libro de Bogotá. Y este año el tema protagonista es la conexión entre la literatura y el medio ambiente. Además, Brasil es el país invitado. Nuestra periodista Juliana Hincapié nos cuenta más. Lee la naturaleza es el tema protagónico de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024 y por eso en la edición 36 Brasil es el país invitado, hecho que no pasaba hace 12 años. El país anfitrión invita a los asistentes a explorar cómo la literatura puede ser una herramienta para sensibilizar sobre los desafíos ambientales. La filmo toda con este tema, Lea la naturaleza, ya es una llamada de atención para todas las personas, la importancia de la naturaleza. Como en un pequeño ejemplo, tenemos 3 exhibiciones de 3 autores clásicos de Brasil, Graciliano Ramos, Mário de Andrade y Guimarães Rosa, que vienen de 3 regiones muy distintas
distintas de Brasil e escriben acerca de estas regiones, de la vida de las personas. Esta edición cuenta con una destacada presencia de autores, editores y artistas brasileños. Nombres como Luciane Aparecida, Rita Carelli, Daniel Munduruku y Marcelo Quintanilla serán algunos de los protagonistas presentes en la agenda cultural de la feria. Muy valioso, realmente es muy importante que compartamos con todo el país esta experiencia tan cultural, tan formativa. Yo soy de Medellín, vine hasta Bogotá, pero buenísimo saber que va a estar en el planetario y en otros lugares porque nos va a ampliar el conocimiento, la conciencia de nuestra ciudad. Aunque Brasil es el protagonista, los cerca de 500 invitados son de 25 países diferentes. La feria de este año es tan grande que los eventos no solo serán en Corferias, hay más de 120 actividades culturales alrededor de Bogotá, desde conversatorios en el Jardín Botánico hasta talleres de ilustración en el Planetario. Además, hay otros 15 eventos en ciudades como Medellín, Barranquilla e Ibagué. La Filbo irá desde el 17 de abril hasta el 2 de mayo. Este año se conmemoran 20 años de la muerte de Enrique Grau, uno de los artistas más importantes del país. Le contamos más sobre su historia. En el mes de abril se conmemoran los 20 años de la muerte del artista Enrique Grau Araujo, considerado uno de los más importantes artistas colombianos y máximo representante del arte latinoamericano del siglo XX. Desde su casa museo les contamos más sobre él. Enrique Grau, nacido en 1920 en Panamá, se destacó por su estilo único y profundo compromiso con la representación de la identidad afrocolombiana, destacando rasgos característicos como en su obra Mulata Cartagenera y en creación de esculturas que mostraban la herencia africana en Colombia. Su obra abarcó una amplia gama de técnicas y estilos, desde el realismo hasta el abstracto. El maestro Enrique Grau, junto con Alejandro Obregón y Fernando Botero, fueron los tres pilares fundamentales de la segunda mitad del siglo pasado. Es decir, esa generación, los más destacados fueron esos tres artistas. Otros no brillaron tanto, pero estos fueron los que más aporte le hicieron al arte colombiano. El maestro Grau trabajó toda su vida, como ustedes ven, la producción pictórica fue un trabajo de toda la vida del maestro y deja su legado y deja una fundación para que futuras generaciones de artistas retomen el trabajo del maestro y sientan un apoyo en la fundación para seguir ese camino que labró el maestro Grau. Tiro Fijo, País del Sagrado Corazón y La Violación son algunas de las obras más reconocidas del artista que podemos encontrar en el museo. El talento del artista llamó la atención del expresidente de Colombia, Eduardo Santos, quien le otorgó una beca para estudiar pintura en Nueva York. Esto marcó el comienzo de una carrera exitosa. Con el paso de los años, Grau se convirtió en un referente del arte colombiano, ganando numerosos premios como la Medalla de Oro en la Bienal de San Pablo en 1961 y el Premio Nacional de Pintura en Colombia en 1997. La casa del maestro Grau es la casa de todas las personas que están cercanas al arte, que aman el arte, son bienvenidos. Otro de los aniversarios que se conmemoran son los 20 años de la Ley del Cine en Colombia y la Cinemateca de Bogotá celebra la fecha con su exposición Espejo de Luz. Aquí hace un recorrido por la historia del cine. Nicole Quintero tiene todos los detalles. La Ley de Cine en Colombia salió hace 21 años. Por eso es que la Cinemateca de Bogotá lo celebra a través de su exposición Espejo de Luz. Esta destaca la manera en la que el cine ha ayudado a construir la identidad del país y asimismo cómo ha influenciado en la cultura y en la sociedad colombiana. ¿Cómo ha sido este recorrido? Veamos. En 2003, hacer una película en Colombia era bastante complicado. Los productores y directores debían hacer una gran inversión para realizar los proyectos, incluso a veces ponían de su propio dinero. Tenían unos desafíos y unos retos económicos, de infraestructura, gubernamentales. Es por eso que algunos profesionales del cine impulsaron una propuesta para facilitar la producción de películas en Colombia y crear gradualmente una industria sostenible. Así lo hicieron Felipe Algure, quien era el primer encargado de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, y Claudia Triana, directora de Proimágenes Colombia. El proyecto lo discutió el Congreso y en 2003 aprobaron la Ley 814, conocida como la Ley de Cine.
Este creó unos incentivos de inversión como el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC. Se han realizado alrededor de 567 proyectos de cortometraje de ficción, animación y documental por un valor de 396.000 millones de pesos según el Ministerio de Cultura y la Superintendencia de Industria y Comercio. Grandes producciones como María llena eres de gracia, Los colores de la montaña y El abrazo de la serpiente son parte del gran repertorio de producciones que han sido exitosas nacional e internacionalmente. Para rendirle un homenaje a la ley de cine, la Cinemateca presenta su exposición Espejo de Luz. Tiene 3 secciones donde se hace un recorrido por los últimos 20 años de la cinematografía colombiana y tienen incluso un tarot en el que utilizan personajes de películas para preguntar quiénes somos y quiénes seremos. Tengamos en cuenta que esta exposición también maneja la parte de la coyuntura nacional del 2020, donde claramente el cine da una explosión tanto de su forma de hacer como ocupando otras categorías. La exposición inició el 15 de noviembre del año pasado y va hasta el 28 de abril del presente año. En deportes, el protagonista es el pádel. Es un fenómeno en crecimiento permanente en Bogotá. Esta combinación del tenis y el squash alcanza cada vez más niveles de competencia. Mariana Vargas tiene la historia. El pádel está en auge en Bogotá. Es un deporte que combina elementos del tenis y el squash. Además, tiene la tasa de crecimiento más alta en los últimos años y actualmente está presente en 57 países. La historia del pádel en Colombia es corta. Llegó al país en 2015 y fue Compensar la organización encargada de traerla a la capital. Sin embargo, ahora en Bogotá hay 7 clubes y 18 pistas en funcionamiento y se espera un crecimiento para este año que triplicará estas cifras. Es un deporte de comunidad, es un deporte de familia, es un deporte que genera inclusión en los géneros, entonces creo que el impacto que va a tener o que está teniendo va a ser muy grande en Colombia. En febrero de este año, las canchas del Forest Hills, sede deportiva de la Federación Colombiana de Tenis, fueron el escenario del primer torneo popular del pádel. Un evento que marcó un hito importante en el desarrollo de esta creciente disciplina en el país. Bueno, el panorama de competencias, ese es el tema más difícil ahora, porque hasta ahora está empezando, es un deporte nuevo acá. En tenis tenemos federación de tenis, en pádel pues no hay una federación que pueda regir o un ranking nacional, entonces el tema de las categorías, de categorizar a la gente dependiendo del nivel que tenga, es lo más complicado, pero en todo a nivel nacional han abierto clubes y mandan muchos torneos. Ahorita casi que cada semana hay torneos en distintos clubes, entonces eso está también siendo un lado positivo porque la gente también se divierte y también ve el lado del juego, pero también el lado competitivo del deporte. Colombia está en busca del crecimiento y la mejora continua en el nivel competitivo del país. Es por esto que del 7 al 9 de junio, el Country Club Bogotá será el epicentro de la Colombia Padel Cup, el primer evento internacional de pádel profesional en el país. El encuentro deportivo reunirá a jugadores de renombre nacional e internacional. Hasta aquí la misión de hoy. Para más información, visiten la página web de Directo Bogotá. Para preguntas y sugerencias pueden escribir al correo que aparece en pantalla. Y hasta aquí las noticias de hoy. Nos vemos en una próxima edición.